Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Perdonen, pero se me cayó el guión. ¿Viste el tuit de Gustavo Montalvo? Estaba como enojado ayer. Sí, Gustavo Montalvo. Ladrando. Mira, ministro de la Presidencia, en un tuit, asegura que el gobierno no se detendrá con o sin el pacto electo. Dice que el progreso del país exige superar la ignorancia y el egoísmo. Cada día trabajamos por el progreso del país, por un sistema energético confiable, sostenible y asequible, sin escuchar los profetas del atraso, refiriéndose a todos los que no están de acuerdo con la firma del pacto eléctrico así. Incluido nosotros. El pacto eléctrico es algo necesario, pero bajo la mesa de las discusiones. Pero es paradójico que el ministro de la Presidencia hable que cada día se trabaja por el progreso del país, por un sistema energético confiable y sostenible, asequible, sin escuchar a los profetas del atraso. Si se entiende los profetas del atraso, los que no están de acuerdo con el pacto eléctrico, o los que quieren que detallen, desglosen los componentes de ese pacto, entonces, ¿para qué entonces un diálogo? Se supone que un pacto es un acuerdo, y los acuerdos son entre partes. Pero si él dice, no, vamos para adelante, entonces no era necesario el pacto. El PRM y anteriormente la Asociación de Empresarios de Herrera se han opuesto al pacto. El PRM ahora y la Asociación de Herrera desde hace más de un año. Pero ¿qué es lo que no se quiere firmar? Lo que no se quiere firmar es un cheque en blanco sin saber qué es lo que se está firmando. O'Neill hacía referencia ayer a Punta Catalina en el pacto, y es verdad, es un punto álgido y que tendrá que discutirse, y más que discutirse, aclararse, enseñarse. El Congreso de la República, la autorización para la construcción de las 2 plantas termoeléctricas que reposa en el Senado y que yo creo que el Congreso debió aclarar. Cuando aprobó ese acuerdo era por un monto de $1.500 millones. Excesivo, porque si se toma en cuenta que esas plantas tenían un precio de menos de $1.000 millones en el mercado, el Congreso le aprobó $1.500 millones. Y eso me imagino yo que en el pacto eléctrico las partes envueltas, si no todas, porque hay algunas sumadas a las posiciones ciegas del gobierno, crean en mí, le deberán justificar el porqué ese aumento. También se le debería aclarar $1.428 millones más que están pidiendo Tecnimón y Odebrecht. Habrá que ver cuánto pide el Grupo Estrella, porque eran 3 los componentes. El soporte nacional de esas 2 grandes empresas lo es el Grupo Estrella. Tienen 2 consultoras y a Stanley Consulting en el transcurso de 1 año y 4 meses se le ha pagado $8 millones. La otra yo no sé cuánto le han pagado. Pero Stanley Consulting ya terminó su trabajo hace muchísimo tiempo. Auditó la compañía. Hay que recordar que Stanley Consulting trabajaba para Odebrecht también.
y que la planta, fuera de los 1.428 millones de los 8 millones de dólares a Stanley Consulting, dice la corporación que va a salir al final por 2.000, ¿dónde está? Espérate, yo lo tenía apuntado. 2.281 millones de dólares. Usted le suma 1.428 millones, le suma los 8 millones de dólares y le suma lo que falta, porque la termoeléctrica 2, porque son 2 termoeléctricas, eso no se sabe cuándo lo van a terminar. Eso sería bueno preguntárselo al señor Montalvo, si él quiere, sin dar explicaciones, de alrededor de 4.000 millones de dólares que gasta el Estado Dominicano, y cuando decimos Estado Dominicano, no es el gobierno dominicano, sino todos los dominicanos, si hay que firmar eso sin aclararlo. Yo felicito al PRM. Normalmente yo no estoy de acuerdo con el PRM, pero yo felicito a Luis Abinader y al grupo mayoría dentro del PRM por esa posición que han anclado para que o se aclara eso o no se aclara, o no hay pacto eléctrico, o no van a hacer, no van a cargar con el peso político y tal vez judicial en el futuro de ese pacto. Porque es que aquí, en estos últimos 6 años, se está hablando de 500, 600, 800, 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares, como que eso no es nada. El muro en Estados Unidos, el que quiere hacer de Donald Trump, salen 5.000 millones de dólares. Lo mismo que sale Punta Catalina. Entonces si yo hubiese sido el gobierno dominicano, con esos líos que hay en el Congreso de los Estados Unidos, si yo hubiese sido Danilo, en vez de meterme en ese lío, le presto ese dinero a Donald Trump para que haga su muro y le cobro mensualmente por eso interés. Pero entonces hemos construido algo basado en el negocio más que en la necesidad, y hemos pintado pajaritos en el aire, como que después de eso ya todo va a estar bien. En el pacto eléctrico no se habla de rebajas sustanciales ni de rebajas en la factura que le llega a usted como consumidor, usuario de la energía eléctrica, y no hay garantías de nada. Con Punta Catalina vamos a ver si desde mañana no hay apagones. Con 40 megas que van a entrar, ya no son 50, 40. Yo hago la introducción. Ahora, Oniel, que ha trabajado tantos años en el sistema eléctrico, tiene sus puntos de vista todavía más profundos de lo que yo puedo decirle a ustedes. Pero le llamo la atención sobre el particular. Ayer, tú recuerdas, y durante más de un año hemos tocado el tema de la distribuidora. Hay un punto que Montalvo se le olvida, se le chispotea, yo no sé qué fue lo que pasó. Y es que las distribuidoras no han sido auditadas desde el año 2012. Desde que Danilo llegó al gobierno, no se sabe cuánto dinero han entrado a la distribuidora, cuánto han entrado en temas solo de subsidio, cuánto han gastado en compras, cuánto han gastado con los generadores. Parecería que eso es un desastre, no parecería. Es un desastre a propósito. ¿Cómo es posible que el gobierno se presente ahora, vamos a firmar el pacto eléctrico, cuando tú no has cuantificado cuánto se ha gastado en el sector eléctrico y cuánto se necesita para restablecer el sector eléctrico o por lo menos modernizarlo? Hablamos de una planta que en un principio se hablaba de 1.000 millones de dólares. Ya va por 2.200 según lo que ellos dicen, porque repito, el año pasado el vicepresidente ejecutivo de la CDE, el señor Bichara, pidió como presupuesto para el año completo 5.000 millones de pesos y al final terminamos gastando 26.000 millones de pesos. ¿En qué se gastó ese dinero? Es la única empresa en todo el mundo que antes de iniciar sus operaciones ha gastado una millonada en dólares en publicidad, Punta Catalina. Tiene un administrador gerente general sin entrar en funcionamiento.
y gasta millones y millones y millones. Y cuando los empresarios, la Iglesia Católica y Evangélica y los sectores de la sociedad civil le dicen, ok, Danilo, vamos a firmar el pacto eléctrico, pero dinos cuánto tú has gastado en Punta Catalina. Él le sale con la interesante respuesta, Eli Bichara, de que eso es un secreto de Estado. Un secreto de Estado con fondos nuestros, con fondos públicos. O sea, un secreto tuyo y de Bichara y de los que manejan ese tema, y los demás, que hemos sido los grandes sacrificados, no tenemos derecho a saber cuánto dinero hemos invertido en el hoyo llamado Punta Catalina. Pero todavía es más interesante el tema, porque esta semana anunciaba Bichara, anunciaba Donald Guerrero, anunciaba José Ramón la entrada de 50 megavatios de Punta Catalina. Pues ayer, en unas declaraciones de nuevo, repito que uno tiene que reírse, de Bichara, dice que no son 50, sino 40 megas que van a entrar. Y mañana van a decir que son 30. Y mañana van a decir que no entró Punta Catalina. Entonces, ¿a quién uno le cree en todo este papelazo que ha hecho el gobierno dominicano con dinero nuestro? Mira, Oniel, espérate. Tal vez tú me lo aclares, pero sería bueno que, ya que estamos abriendo las informaciones o pretendemos abrirlas o simulamos que están abiertas o que las vamos a abrir, el presidente desde China dijo que los chinos iban a aportar $600 millones a Punta Catalina. Ese dinero no ha llegado. Lo que hay unos rumores fuertes y es que aquella compañía china, que conjuntamente con una norteamericana denunció la adjudicación irregular de la construcción de la planta ante organismos internacionales que tienen que ver con licitaciones y negocios, se le va a conceder la mitad de las acciones, la tan cacareada mitad de las acciones, por $600 millones. Entonces, que me expliquen a mí si la planta va a salir en 4,000 y pico de millones de dólares, pero si la CDE dice que hasta el momento ha gastado 2,281 millones de dólares, ¿por qué le van a dar por menos de una cuarta parte del valor de esa planta a los chinos? ¿Cuál es el negocio? El negocio de castrar perros, para decirlo de un buen modo. Y que me pregunten también si en todo, que me respondan si en todos ese accionar para dotar al país de suficiente energía eléctrica no ha habido comisiones para los protagonistas que han intervenido en esas gestiones. Si el señor ministro de Hacienda, si el señor director de la CDE, o si la gerente financiera de la CDE no han recibido soborno. Todas esas cosas hay que sentarse en la mesa o comisiones, póngale comisiones. Sentarse en la mesa y hablar con diafinidad, porque estamos hablando de más de 4,000 millones de dólares que uno no sabe si llega a 5,000 o no sabe hasta dónde, si eso es un barril sin fondo, y que merece las explicaciones del lugar por parte de personas que el pueblo le ha depositado la confianza para que gestione actividades administrativas públicas. Es difícil explicar eso. Es difícil porque, como te decía al principio, ¿cómo pueden tener ellos explicaciones si han cogido dinero, si han tomado dinero, si han sustraído dinero, lo han usado para lo que le da su voluntad? Y al día de hoy el déficit eléctrico es un hoyo que no se sabe cuándo se va a superar. Señores, estamos hablando que la gestión de 2012 a la fecha, Willy, hundió el sistema eléctrico 20 años atrás. Hundieron el sistema eléctrico. Cuando usted ve que en los meses de septiembre, octubre y noviembre vivimos una de las peores crisis eléctricas. Y no fue una crisis por falta de generación, porque repito, el mismo argumento de ayer, la construcción de Punta Catalina
con el objetivo supuestamente de tener generación más barata, comprar energía más barata, era una mentira. Porque nosotros tenemos de dónde comprar energía más barata. Lo que pasa es que no vamos a manejar el negocio así. Punta Catalina, miren qué interesante, Punta Catalina le va a vender a las mismas distribuidoras. ¿Y quién fiscaliza que todo ahí se haga por la ley? Porque hasta donde hemos visto, tanto el vicepresidente ejecutivo de la CDE como los que administran las 3 distribuidoras han sido ineficientes. Pero el que está en el norte le sacaron un trabajo que estaba haciendo hasta residenciales, ciudades. El que está en Edenorte. En Edenorte. Y el que está en el este, en Edeste, ya nosotros hemos dicho quién es. Una persona torpe que ha manejado eso de manera deficiente desde que llegó en el 12. Yo diría aparentemente torpe. Aparentemente torpe. Porque no fue tan torpe para hacer la compra que hicieron ahora a finales de año. Del 20, del 21, hasta el 21 compraron un transformador y todo. Asegurarse. Porque iba a subir el barril de petróleo. O'Neill, mira, tenemos un invitado, pero hay 2 temas que necesariamente hay que tocar. Hoy sale en la prensa dominicana, eso tiene varios días ya, las declaraciones del canciller venezolano, el señor Jorge Arreaza. Dice, para que ustedes tengan una idea, ha informado que el gobierno de Caracas llamó a República Dominicana y Puerto Rico a no participar sin querer, y eso es ya algo que él interpreta que es sin querer. Le puso la comilla. En planes ilegales y terroristas de Washington contra Venezuela. Dicen que el gobierno venezolano ha establecido contactos con los gobiernos o el gobierno dominicano y la administración puertorriqueño. Miren, ese es el comunicado, léanlo, búsquenlo en internet, porque aquí la prensa publica lo que le da la gana. Léanlo extenso para que ustedes lo interpreten. Ahora, independientemente del conflicto venezolano, en derecho internacional, en lo que usted quiera, nosotros fuimos a una votación en la Organización de Estados Americanos. De reconocer o no los gobiernos las pretensiones de 2 gobiernos o de 2 administraciones. Y el gobierno dominicano se fue por el lado de Guaidó, desconociendo al gobierno de Maduro. Ellos no dicen, desconocemos al gobierno de Maduro, pero entonces, ¿usted reconoce al gobierno de Guaidó? Se interpreta que usted no reconoce al gobierno de Maduro. Y entonces, ¿por qué usted sostiene relaciones continuas, directas, con un gobierno que usted no reconoce, que es el gobierno de Nicolás Maduro, que se hablan de cancillería, que el canciller dominicano niega una cosa, no estamos en eso, que si yo qué, nos mantenemos, pero usted votó. Lo que yo quiero saber es que si el gobierno dominicano, esa posición que mantuvo en el seno de la Organización de Estados Americanos, es la misma que se emana en Cancillería y en el Palacio Presidencial, en la persona del presidente de la República, que es el jefe de Estado y es el jefe de las relaciones exteriores de República Dominicana, si es eso o es otra cosa. Porque entonces, si hay dualidad en esto, ya hubo dualidad con Taiwán y China, y miren qué lío nos metimos, y ahora Venezuela es el plato de entrada, porque entonces el plato principal va a ser las relaciones dominicanas con China y con Estados Unidos simultáneamente y teniendo un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Luce ser que los jefes de la diplomacia dominicana son una especie o utilizan posiciones cantinflescas. Es algo risible y que nos debe llamar a preocupación. Que por favor en los próximos días fijen una posición definitiva. Ya hace un momento el gobierno de la República Dominicana acaba de leer una declaración hace unos minutos, 2 o 3 minutos. Que desconoce a Maduro.
No, diciendo que es mentira lo que el canciller dijo de que llamó al gobierno dominicano, de que el canciller venezolano llamó al gobierno dominicano. Yo no sé si ustedes vieron, y tú viste, Es Willy. que es un medio, perdona, O'Neill, es un modus operandi. Ayer hablábamos de qué. ¿A quién le creo? A Francisco Javier García y a José Ramón Peralta con el asunto de la seguridad de la seguridad en República Dominicana, o al Departamento de Estado y de los Estados Unidos y la Cancillería Británica. Entonces, yo creo que vale muy poco lo que se diga aquí si esa gente se está jugando la vida. Si esa gente te dice que te llamó, ¿cuál es la intención? Porque pudieran decir, llamamos a quién, a Rusia. Pero ellos no dijeron que llamaron a Rusia. Ellos dijeron que llamaron al gobierno dominicano y que llamaron a la administración de Puerto Rico. Y hace un papelazo el gobierno dominicano, porque hace poco tiempo eran los mediadores Danilo y Miguel Vargas de que se resolviera el problema venezolano. Y miren ya por dónde va el asunto. Quiera Dios, hay un video por ahí de lo que pasó en Costa Rica, cuando fueron ahora recientemente el embajador que Guaidó mandó a tomar posesión. Se armó un liazo ahí, ya ustedes saben. Entonces, quiera Dios que no pase lo mismo en la embajada dominicana. Pero, ¿qué planteábamos hace algunos días aquí? Que decíamos en ese tiempo, en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, o hay problemas aquí o vamos a aparecer en Guinea. Porque el único país del mundo que va a tener 2 embajadores de la misma nación y con posiciones distintas o sin posiciones va a ser el gobierno dominicano. Entonces, yo exhorto a las autoridades dominicanas a que fijen posición antes. O que saquen al embajador de aquí, le den 24 horas al embajador venezolano para salir, que es lo que se estila, porque usted no reconoce a una embajada que está aquí en República Dominicana. Usted en la OEA lo que dijo es que usted no reconoce esa embajada. O que no dejen entrar al de Guaidó, que me dicen que tiene muchísimo tiempo aquí, que él vive aquí. Que trabaja para un banco importante. Así que dígame, para finalizar, porque es que hay demasiada información, ¿subieron la gasolina o no? No. Seguro que la subieron porque subió. Hay una información sobre el voto electrónico. Yo leí una nota de Bill Gates, fundador de Microsoft. Dice que para lo último que se debe utilizar la informática es para las elecciones, para unas elecciones, O'Neill. Abunda Gates diciendo que los sistemas electrónicos electorales deben cumplir 4 condiciones. La primera, un solo voto por persona. La segunda, soportar auditorías integrales tanto de los procesos manuales como de los electrónicos. El tercero, el voto debe ser confidencial. Y el cuarto, el sistema debe estar protegido contra los fraudes y los ataques de intrusos. Bill Gates no es Julio César Castaño Guzmán, es Bill Gates, el papá de eso. Está diciendo que no hay programas totalmente seguros, que el mayor fraude dentro de los programas fuentes puede incluir un software secreto que se activa cuando ya se obtienen los primeros consolidados y se le ordena votar en forma aleatoria en las regiones que se elijan en nombre de los que no votarán, y en segundos se tuercen en segundos, no en minutos, en segundos se tuercen los resultados. El señor Gates no recomienda el voto electrónico completo y que tan solo acepta la identificación del elector. Que cojan esa partecita ahí. Entonces, al presidente de la Junta Central Electoral, yo no sé si eso le ordenaron desde Palacio, porque yo no sé si aquí el que llega a esa posición es a través del cabildeo. Eso de que yo sé mucho, que qué bueno estoy, que por ahí es que voy, eso aquí no existe. Usted tiene que caerle atrás al presidente de la República, a un asistente del presidente, a un ministro que vea todos los días al presidente y decirle lo que tú quieras, pero ponme ahí. Entonces, para que esa señal no llegue a más personas, porque yo la tengo, para que no se pueda irradiar y no llegue al convencimiento, haga eso contándolo sin cuestiones eléctricas. Si tiene que durar 2 días para decir ganó fulano, gane.
pero en sociedades sumamente avanzadas se han cuestionado elecciones producto de eso. Dígame usted aquí, donde el gobierno tiene un Pegaso, tiene 20,000 pendejadas, ¿va a poner a ganar a quién? A Coride, todavía está Coride. A un hombre invisible, al que le dé la gana a él. Se parece mucho, solo quiero añadir eso a tu comentario, a la prohibición que el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Castaño Guzmán, y su junta quisieron hacerle a Leonel Fernández cuando salía a visitar a sus compañeros y cuando iba a hacer la actividad en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico no, en el Palacio de los Deportes. Sí. No, eso no se puede. La ley no decía eso. Pero la Junta recibió una orden desde el Palacio Nacional, ustedes recuerdan que aquí lo mencionamos, con la finalidad de que eso no se hiciera. Entonces, ¿quién dice que ahora no es una orden del mismo Palacio? A propósito de todo esto que se están tirando al aire, estos candidatos del gobierno y de Danilo, que no, Navarro no ha salido de educación todavía. ¿Cuándo que Para eso fue lo que yo te dije ayer, ¿tú no te acuerdas? De que van a poner al cuñado de él, a José Dantes, para que siga lo mismo. Él no es cuñado. El cuñado de él, papá de uno de los hijos. ¿Y el otro de quién? Miren, vamos a tener una entrevista interesante. Usted no se mueva. Nos quedaron muchísimos temas. Ojalá que el lunes podamos estar de vuelta aquí, pero hacemos el cambio ahora y retornamos con un interesante personaje político.